Clase número 8. 9. Ok. Clase número 9 de la materia la carta a los Efesios. Ok. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo número 15. Dice allí: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ok? Bien. Para entender todos estos tipos de versos, hermanos, lo veíamos la semana pasada, tenemos que ir viendo la parte ceremonial del pueblo judío. ¿Ok? Esa era la parte que más distinguía al pueblo judío, la parte ceremonial, y hasta el día de hoy eso es lo que más los distingue. La parte de guardar el día de reposo, la parte de qué comidas deben comer o qué no pueden comer, ya saben, ¿no? Para ellos la comida kosher es lo que ellos comen. Y en el caso ya de la iglesia, eso ya está abolido, ¿ok? Esa parte que hacía como que la diferenciación entre lo que eran los judíos y el pueblo gentil ha sido abolido, ¿ok? Ahora, ¿a qué nos referimos? Bueno, que todo eso tenía el propósito de mostrar la pecaminosidad y la lejanía que el hombre tenía de Dios, ¿ok? Dice ahí, versículo 15, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Y ahí decíamos a qué se refiere, obviamente al sistema ceremonial, al sistema ceremonial. O sea, ya toda esa parte de Levítico, sacrificios, la parte del sacerdocio, la parte del nazareato, la parte del día de reposo, lunas nuevas, comidas, la parte del rescate de los primogénitos. Recuerden que cada primogénito que una familia tenía que ser rescatado con dinero dentro del santuario. O sea, toda esa parte ya fue abolida, pero para ser puesta ahora un nuevo sistema basado totalmente en Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el anterior sistema no estaba en Cristo? No, todo era sombra de Cristo. Sin embargo, el nuevo sistema que ahora se tiene dentro de la iglesia es un sistema que se basa en el sacrificio total y perfecto de Cristo. El querer regresar a los sacrificios del Antiguo Testamento es decir que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. ¿Ok? Por eso aquellos que quieren judaizar están pensando eso, que el sacrificio de Cristo no ha sido perfecto, no está completo, no tiene todo. ¿Ok? Efesios 2:16. ¿Ok? Sigo allí. Efesios 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice traducción viviente, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. ¿Cuál hostilidad? Pues la parte de que los judíos se sentían más. Eso ya quedó abolido. ¿En dónde? En la cruz. ¿Ok? Es decir, la cruz de Cristo es la conclusión y la consumación de todo el sistema levítico. ¿Ok? La cruz es la conclusión y consumación de todo el sistema levítico. Que eso era lo que hacía separación entre lo que es el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Ok? La salvación siempre ha sido por gracia, siempre. Sin embargo, entonces, ¿por qué fue dada la ley? Bueno, la epístola a los Gálatas lo dice claramente. La ley era el ayo que nos debía haber llevado a Cristo. ¿Cómo es esto? Lo que quiere decir es que el pueblo judío, al comulgar en la ley, al estar haciendo todo lo que la ley decía, debían darse cuenta que era inútil. Eso es lo que ellos debían haberse dado cuenta.
¿Por qué no se dio cuenta? Porque empezaron a pensar que la ley fue dada para salvarse. Colosenses 1:19. Empezaron a pensar que la ley fue dada para salvarse, ¿ok? Entonces empezaron a comulgar bajo sus propios términos, bajo su propia justicia. Y ese es un problema muy fuerte que hasta el día de hoy tienen. Dice ahí Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, aquí está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. A ver, aquí viene una pregunta en este pasaje. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hay una mala obra? ¿Qué nos dictaba que eso era una mala obra? La ley. La ley es la métrica. ¿Qué? O sea, olvídense de que es que yo sentí que estaba mal. A ver, tú puedes sentir que está mal hasta el caminar de espaldas. Y no significa que por eso estés en lo correcto. Lo correcto es que si la ley marca algo y la ley es recta y tú dice el conjunto de tus palabras, todas ellas son verdad, entonces quiere decir que nosotros debemos guiarnos por lo que la palabra en conjunto dice. ¿Ok? Aquí el sentir, pues bueno, te puedes sentir mal porque te equivocaste en algo. Está bien, pero no significa que eso sea la verdad. ¿Por qué? Porque conlleva muchas cosas que a lo mejor Dios permitió. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Cristo, y recordemos todo el contexto de Colosenses. ¿Cuál es el contexto de Colosenses? Que Cristo es suficiente. Todo el punto de Colosenses, Pablo enseña que en Cristo es suficiente para la iglesia. Es decir, no se necesita otra cosa. Ese era el problema de los colosenses, que estaban mezclando. Eso se le llama sincretismo, cuando se mezclan las cosas. Y eso es lo que hoy pasa mucho en las congregaciones. Mezclan con la confesión positiva. Mezclan con las bendiciones que no son el reino de Dios, sino son las añadiduras. Mezclan con el yoga. Mezclan con la meditación trascendental. Mezclan con los muertos. Mezclan con los Reyes Magos. O sea, todo ya es un sincretismo. O sea, todo es porque, bueno, pues es que yo siento que no es tan malo. ¿Se dan cuenta? Es que no me importa si sientes o no que es tan malo. Lo que me importa es que si la Biblia te respalda o no. Más que nada en la congregación así debe de ser, hermanos. O sea, por eso les digo, o sea, a ustedes parecerá que yo soy muy cuadrado. Pero es que, hermanos, por eso las congregaciones tienen de todo y a veces no tienen nada. ¿Por qué? Porque todo se va por un sentir. Ay, es que yo siento que hay que ir a fulana aparte y eso. Ok, en un punto se ve muy bueno. ¿La Biblia te respalda en eso? Ay, bueno, pues la Biblia dice que hay que predicar. A ver, sí, pero ese todo no es todo. Hay que ver en qué punto Cristo lo manda. Y Cristo no dice, vayan y dejen hijos regados. Vayan y hagan discípulos. Y eso significa estar un tiempo en esa parte y estar constantemente enseñando. ¿Y eso quién lo quiere hacer? Pues pocos lo quieren hacer, porque eso implica tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Ok? Entonces, Colosenses, al ver que Cristo es suficiente, Pablo les dice que la salvación ya está completa. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. No se necesitan más cosas. ¿Ok? En la salvación no se necesitan más cosas. Entonces, hermanos, la reconciliación con Dios y la reconciliación con un solo cuerpo ya está completa. ¿Ok? Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca,
¿Quiénes son los que estaban lejos? Según este pasaje, ¿quiénes son los que estaban lejos? Exactamente. ¿Y los cerca? Los judíos. ¿Por qué se le dice cerca? Porque por ellos vino la ley, los profetas, las promesas, los patriarcas. Es obvio que estaban más cerca. Así entendemos, hermanos, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo regresó y el padre lo besó y le hizo fiesta, y llegó el otro hermano del campo y no quería entrar a la fiesta. Pregunta, ¿quién era ese hermano en el punto real? Sí. ¿Pero en un punto más concreto? Los fariseos. El contexto es ese. Cuando dice, deja las 99 y va por la que se perdió, ¿a quién se refiere? Dice, así os digo que habrá fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no entran de arrepentimiento. ¿Quiénes son los 99? Los fariseos que se creían ya salvos, o sea, que se creían cerca de Dios, pero a la vez pues no estaban. Ahí eso se refiere. Pues. Dice, y vino, ¿quién vino? Cristo, ese es el contexto, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estabais cerca. ¿Ok? ¿Cuáles son las buenas nuevas de paz? Que de dos pueblos hizo uno, que ya se abolió toda esa parte levítica. Todo eso ya se abolió. Por eso les digo, hermanos, cuando se establecen, o sea, yo no estoy diciendo que en la iglesia no debe haber orden, ¿ok? Debe haber orden, o sea, debe haber una manera en cómo se acomodan las cosas, en cómo se acomodan la gente, toda esa parte está bien. Pero, hermanos, no es un mandato. ¿A qué me refiero? A que si no, pues es que el hermano no quiso sentarse allí porque, no sé, porque está enfermo y se quiso sentar en la orilla. Porque trae, no sé, tiene vómito, ¿no? Y a lo mejor cerca de la puerta para que... Entonces, no, es que el orden es así y entonces si él transgrede ya pecó contra Dios. O sea, ¿se va a ir al infierno por eso? No, hermanos. O sea, debemos de también ser conscientes, hermanos, que no caigamos en lo ridículo. Hay gente que quiere ser tan justa que cae en lo ridículo. O sea, cae en lo ridículo de que, pues obviamente hay gente que tiene diferentes necesidades, ¿ok? Pero luego hay cosas en la iglesia que sí son un mandato. ¿Cuáles son? ¿Qué es un mandato? Pues no vamos a permitir aquí, que a mí me tocó que una persona aquí adentro trae audífonos. Así, audífonos así. Adrede aquí. Eso es una falta de respeto a Dios. A Dios, no a mí, a Dios. Entonces ya después se hizo una reunión y yo se lo saqué. Y él perjuraba que no. Le digo, yo te vi. No, pero es que quién sabe cuánto. Le digo, pues es que no me digas a mí. ¿Se dan cuenta? Esas cosas, hermanos, pues son sí o sí. Son sí o sí. A ti no te va a gustar que tu papá esté enfrente y te hagan eso, ¿no? Que no te va a gustar eso. ¿Qué te hace pensar que a Dios sí? Hermanos, hay mandamientos que no se pueden romper. ¿Cómo qué? Como que el hombre es la cabeza, punto. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Es un mandamiento, punto. Bueno, es que depende de qué. Los mandamientos, hermanos, no tienen punto de negociación. Así es. ¿Ok? Entonces, dice ahí, Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué quiere decir? Que una de las cosas que hace que la iglesia funcione es el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace que pertenezcas a una congregación? No el bautismo, hermanos, Eso está mal dicho, porque muchos, aquí se bautizó, es parte de la membresía. No. Quien te hace parte del cuerpo de Cristo
es la iglesia. Digo, es el Espíritu Santo, es lo que te hace parte. Entonces es que nunca yo no me siento parte de la iglesia, yo siento que yo no soy de esas cosas, o dos cosas, o no ha creído, o simplemente hay algo que él no puede pasar, no puede vivir como creyente. ¿Puedes ir a ver, Helen? Si están afuera, por favor. Entonces, ahora la iglesia tiene un mismo Padre, ¿verdad? Por eso dice traducción viviente. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos constituye un mismo cuerpo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿dentro de la iglesia va a haber problemas y dificultades? Sí. ¿Qué es lo que nos va a llevar a esa parte de vencer eso? El Espíritu de Dios. Obviamente, eso va a depender mucho de nuestro estudio personal. La llenura del Espíritu Santo no se puede dar si no estamos llenos de la Biblia. Por eso hay mucha gente dentro de la iglesia que sí es cristiana, pero vive en la carne. ¿Cómo es eso? Vive bajo sus propios términos. Ese es el punto de vivir en la carne. O sea, vivo bajo mi propia opinión. Yo pienso esto. Está bien que pienses. Ahora, ¿qué dice la Escritura que debes hacer? Bueno, es que, ¿cómo se llama? Esto y esto y esto. No, a ver. ¿Qué dice la Biblia que debes hacer? Ese es el punto. Y si vives en el Espíritu, lo vas a hacer. Si vives en la carne, vas a encontrar una excusa del para qué no hacerlo. Vean el pueblo de Israel. El pueblo de Israel viajaba por el desierto, iba en la carne, siempre andaba vagando en su corazón. Y entonces, ¿qué hacían? Siempre que tenían una dificultad, lo primero que venía era la queja. Siempre eran quejumbrosos, siempre. Esa es la carne, hermanos. ¿Cuál era el espíritu? Ir con Dios y darle mi necesidad. Señor, no tenemos agua. Por favor, danos agua porque necesitamos agua. ¿Y tú piensas que Dios no lo iba a hacer? ¿Pero por qué siempre se la vivían quejándose? No, mejor nos hubieras dejado en Egipto. No, para esto y para el otro. Eso es la carne, hermanos. Te la vives quejando. No, es que porque piensas que hay un problema y todo está mal. No, el que está mal eres tú. Que Dios a veces permite los problemas. ¿Recuerdan lo que dice Corintios? Y es necesario que haya disensiones entre vosotros para saber quién sale aprobado. ¿Aprobado en qué? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que alguien está en el Espíritu? Por cómo soluciona un problema. ¿Cómo solucionas tus problemas en tu casa? Ahí nos vamos a dar cuenta si tienes el Espíritu activo o no. Yo no estoy diciendo que no seas cristiano. Lo que estoy diciendo es cómo andas y cómo vives. Entonces, si en tu casa no hay estudio bíblico, si nada más te la pasas en los domingos, yo dudo mucho que tú puedas razonar de una manera lógica. ¿Y por qué digo lógica? Romanos 12 dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra griega es lógicos. ¿A qué se refiere con entregar mi cuerpo? Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuál es el contexto de ese verso? Romanos 12:1. Que hay que renovar el entendimiento. Tú puedes saber lo que debes hacer, pero ¿sabes qué se requiere para hacer lo que Dios dice? Sacrificio. Eso es lo lógico. Pero ¿qué hace que uno está en la carne? Yo no quiero sacrificar. Ay, ¿por qué? Que lo haga otro. Ay, ¿por qué? Que lo compre otro. Ay, ¿por qué? Yo no me voy a estar desvelando por un manual. Que se desvelen lo que quieren. ¿Yo por qué?
Ay, bueno, sí, la coordinación me pide un resumen, pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Dónde dice? ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas a alguien que está en una carrera universitaria diciendo eso? Eso es algo lógico, ¿no? Que sacar una carrera que requiere sacrificio. Es lógico. Bueno, la vida cristiana requiere sacrificio. Es algo lógico. No. Es que en Cristo no venimos a sufrir. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Te das cuenta? Es que, hermanos, de verdad, muchas veces cuando no tenemos buen discernimiento, así discernimos. En serio. Como no hay renovación de la mente, empezamos a discernir todo terrenalmente. Y ese es un problema. Porque las cosas de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Vean cómo ya lo está hablando Pablo. Vean cómo ya lo está hablando Pablo. Ya lo habla como que somos una familia. ¿Ok? Somos una familia. ¿Qué es lo que nos une? No la sangre, el Espíritu de Dios. Ese es el contexto. Por tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son extranjeros, sino ciudadanos, junto con el pueblo santo, y forman parte de la familia de Dios. Aquí la palabra advenedizo significa alguien que es un extranjero o que alguien que mora fuera de. ¿Qué? O más bien dicho, alguien que está morando en una ciudad pero que no tiene la ciudadanía. Ese es un advenedizo. O sea, es alguien que es de otro país, habita en ese país, pero no tiene la nacionalidad. Diríamos hoy en día, más coloquialmente, no tiene el pasaporte, ¿verdad? No tiene pasaporte del país. Ya no. ¿Qué es lo que nos hace ser miembros del cuerpo de Cristo? El Espíritu de Dios. Pero eso ya lleva varias cosas. Alguien que pertenece al cuerpo de Cristo es porque ya fue reconciliado con Dios. Número 2, es porque ya nació de nuevo. Número 3, es porque ahora ama las cosas de Dios. Número 4, porque ahora es justo delante de Dios. Porque al abolirse el sistema levítico, hermanos, al abolirse el sistema levítico, ya somos justos delante de Dios. ¿A qué me refiero? El cristiano cumple la ley. Si te preguntan, ¿tú cumples los 10 mandamientos? Sí. Ay, ¿a poco tú no juras en vano y no adulteras o eso? No, es que eso ya se nos fue imputado. Eso se le llama justificación. Justificación es algo que se hizo de otra persona y se le imputa a otra. Y delante de Dios somos justos. Por lo tanto, la ley ceremonial ya no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial tenía la sombra de hacer justos. Pero como ya no tiene ningún valor, porque en Cristo ya lo somos una vez y para siempre. Entonces no tiene ninguna razón de ser ya. 2:20, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Otro punto de la iglesia. La iglesia ahora también tiene varios significados o tiene varios símiles. Por decir, la iglesia es un símil de un cuerpo. La iglesia es un símil del matrimonio, ¿okay? También del matrimonio, porque se pone que el hombre ama a su esposa como Cristo, y la iglesia y la esposa debe respetar a su marido, así como la iglesia debe respetar la palabra de Dios, debe respetar los principios de Dios. Pero también hay otro punto. La iglesia es como un edificio. Es un edificio. Dice la palabra en Primera de Pedro que nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas. O sea, estamos siendo edificados, pero debe haber un fundamento.
Por eso, hermanos, la iglesia no es un Oxxo. O sea, no es de que yo me salgo y pues a ver, voy a poner un Oxxo, un 7-Eleven acá. No. La iglesia requiere más cosas. Y una de ellas es que la iglesia es un lugar donde venimos a ser edificados a través de la enseñanza de Cristo. Debemos estar aprendiendo de Cristo. Debemos ser más como Cristo. Debemos ser o aprender el cómo Cristo hizo las cosas. Eso es la iglesia, hermanos. Por eso dice ahí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿a qué apóstoles y profetas se refiere o a qué se refiere con esa frase? Al Antiguo y al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento casi la mayoría fue escrita por profetas. Moisés fue considerado un profeta que escribió el Pentateuco. Jeremías, Isaías, Malaquías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Ageo, Samuel, que escribió casi todo lo que fue Primera Samuel, Reyes y un poco de Crónicas y después los sacerdotes. Los Salmos, que también David escribió la mayoría de ellos y David fue considerado profeta también. Entonces todo se refiere al Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que la iglesia debe estudiar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Es un error, fíjense bien, es un error que solamente la congregación estudia el Nuevo Testamento. Eso va a ser una iglesia mocha. ¿Por qué? Porque nada más conoce puro Nuevo Testamento. El problema con esas congregaciones es que cuando vienen con las partes proféticas, no crecen. ¿Por qué? Es un alimento más sólido. Pero tenemos que ir aprendiendo, hermanos, que requerimos herramientas que están en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10 dice, y estas cosas se escribieron para nosotros. O sea, las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, son para nosotros. Se escribieron por nosotros. Las vivencias que tuvieron los hijos de Dios son para que aprendamos lo que va a pasar si actuamos como ellos. ¿Qué va a pasar con alguien que anda tramando el mal de otra persona? Se va a ser colgado en su propia horca. Eso pasó con Amán, ¿o no? Cavilaba contra Mardoqueo, contra los judíos. ¿Y qué pasó? Él mismo fue ahorcado ahí. O sea, recordemos, hermanos, que Dios tiene toda la trama de la historia. Entonces, la iglesia debe ser edificada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo en lo personal, yo tengo la métrica de que vamos uno y uno, ¿ok? Vamos uno y uno. Por decir, los domingos que yo estoy dando Tesalonicenses, bueno, cuando se acabe Tesalonicenses, ahora voy con el Antiguo Testamento. Y así vamos. ¿Por qué? Porque pues yo no creo que todos los días comas huevos, ¿sí? Pues le vas variando, ¿no? Bueno, a lo mejor sí como huevo, pero le varío, le pongo frijoles y después al otro le pongo jamón, ¿no? Bueno, pues hay que variarle, si no, la misma cosa cansa, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, por eso les digo, por eso a veces cuando se reparten volantes o tienen un nuevo convertido, ¿qué le dan? Un Nuevo Testamento, ¿no? Y eso está mal. Para mí está mal. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el Nuevo Testamento, la Biblia no es el Nuevo Testamento. La Biblia es un compendio de 66 libros que todos hablan de Cristo. Y así debe ser edificada la iglesia. Por lo tanto, la edificación de la iglesia requiere estudio de toda la Biblia. De toda la Biblia. Necesitamos estudiar toda la Biblia. Ay, es que hay libros aburridos. ¿Como cuál? Como Levítico. Ahí habla de todos los sacrificios. Los leprosos. Las vestiduras sacerdotales. El cómo debía prender las lámparas del candelero. El cómo esto, bla, 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 bla. Ay, qué aburrido. Pues sí,
Tal vez sea un poco porque no has entendido muchas cosas. Pero cuando entiendes el propósito de la cruz, ese libro tiene mucho sentido. Efesios 2:21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Obviamente no estamos hablando de una edificación terrenal. ¿Okay? Pero vean lo que dice. ¿Qué dice ahí? Bien coordinado, ¿va qué? O sea que el cristiano debe crecer. Un cristiano debe crecer. Debes saber más que hace un año. Debes conocer más de Cristo que hace un año. Debes tener más experiencias con Cristo que hace un año. Si eso no es así, algo está pasando contigo. Tu vida cristiana debe ser una vida de continuo crecimiento. Debes crecer. Porque si no, hermano, Dios no te puede utilizar para más cosas. ¿Por qué? No tienes la resistencia. Cuando se hace un análisis de construcción, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿cuántas plantas vas a meter? O sea, tú dices, yo quiero construir un edificio. Ah, ok. ¿Cuántos pisos vas a meter? No, pues le voy a meter 10. Se requiere cierto tipo de material, de acero, de cierto calibre, cierto armado, para que todo soporte. Entonces, si estamos haciendo un edificio y tú eres un material fácil que se quiebra, ¿Dios te va a utilizar para soportar algún peso? Pues no, se va a venir abajo todo. Por eso necesitamos crecer, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere utilizar, pero si tú no estás constantemente creciendo, renovando tu mente, haciendo su voluntad, tú no vas a pasar de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no te va a utilizar en algo que vas a tronar. Entiéndanlo bien, hermanos. El servicio no es para que te mantengas en la iglesia, que es lo que muchos piensan. Ay, se quiere ir la hermana, dale el servicio de los niños. Ay, no, se quiere ir la hermana, métela aquí a que haga algo. Ay, hermana Elena, que haga algo, no sé, tú invéntale, pero a que haga algo. No. El servicio es el resultado de lo que tú eres en la intimidad con Dios. Ese es el servicio. Si tú en la intimidad con Dios, tu comunión es poca, así es lo que reflejas dentro de tu servicio. Algo poco, algo mediocre. El servicio no es para que te mantengas en la iglesia. ¿Qué pasaba con alguien que estaba en el tabernáculo sirviendo inmundo? Moría. ¿Tú sabes qué va a ser el servicio si tú lo haces en la carne? Te va a matar. O sea, en vez de animarte, te está pagando. Te está pagando. Por eso la gente lo hace con fastidio, con caras, con modos. Pensando que necesitan de él. O sea, pues ya, pues vengo, pues ya total, pues necesita de mí la hermana Elena. Para que no diga. Para que no diga ella. No. Dios te está dando la gracia de servir. Si tú lo ves de esa manera es porque ya no lo haces en el espíritu, lo haces en la carne, pensando que Dios necesita de ti. ¿Será? ¿Será que Dios necesita de ti? ¿El creador de todo el universo necesita de ti y de mí? ¿Pero por qué llegamos a pensar eso? Si yo me voy, esto se acaba, ¿eh? ¿Por qué pienso eso? Porque pienso que pues, yo soy el indispensable, yo soy la piedra fundamental. No te equivoques. La piedra fundamental es Cristo. Es Cristo. Por eso, hermanos, ese es un gran error que muchos cometen dentro de las congregaciones. ¿Cuál? Que les dan un servicio a ciertas personas para que no se vayan. No, lo estás empujando más al matadero. ¿Por qué? Lo hacen en la carne. Y la carne tiene un límite. La carne tiene un límite. Cuando llegues a ese límite, truenas. Lo que ha pasado. Un día no vienen. ¿Qué? No llegó.
Y obviamente la obra va a continuar. Pero pues ya ni a explicar ni nada, ¿no? Simplemente no vinieron y ya no vienen. ¿Por qué? Porque ya no lo ven como una gracia. Lo ven como algo que pues es una chamba dentro de la iglesia. ¿Será? No, hermanos, en serio. O sea, recuerden que si servimos a Dios por dinero, serviremos al diablo por un mejor salario. 1 Corintios 3:16. Primera Corintios 3:16. Dice ahí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ay, hermanos, este versículo yo lo he visto cumplirse. Yo he visto a personas que se han dedicado a dividir la iglesia y muchas de ellas están bajo tierra. Cuando tú te dedicas a querer dividir la iglesia, no te metes con el pastor o con las gentes con las que criticas o con las que hablamos, ¿no? Te metes con Dios. Por eso decimos, la iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo. Y cuando queremos destruir la iglesia, no nos estamos metiendo con la gente, con Dios. Con Dios, hermanos. Entonces, yo he visto gentes que han dividido la iglesia, que hoy no están entre nosotros. Y muchas de esas personas que se han dedicado a destruir la iglesia, es lamentable en la situación que ahora se encuentran, en verdad. Porque, hermanos, no es por la gente, es por Dios. ¿Se acuerdan de cuando el rey de Moab mandó a llamar a Balaam? Que le maldijera al pueblo. ¿Qué le dijo Dios? No, no lo maldigas, porque el pueblo ¿qué es? Santo. ¿Qué quiere decir? Me está sirviendo a mí. ¿Cómo voy a ir contra ellos si ellos me sirven a mí? Lo mismo pasa, hermanos. La iglesia sirve a Dios. Y cuando la gente empieza a buscar el mal de la iglesia que sirve a Dios, no se mete con la gente, se mete con Dios mismo. Dios le destruirá a él. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso es lo que nos hace ser la iglesia, hermanos. ¿Qué? El Espíritu Santo. Por eso la iglesia es indestructible. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nuevamente, por eso la iglesia es indestructible. ¿Por qué? Porque no es de hombre, hermanos. Obviamente, cuando una congregación es de hombre, pues no va a durar. Es obvio que no va a durar. ¿Cómo sabemos que esa congregación es de hombre? Para empezar, porque ni palabra hay. Pura motivación, puros cuentos personales, ¿verdad? La predicación se la pasó hablando de que fue al supermercado, de que fue a no sé dónde, al ferry de no sé dónde, que vio un video en internet, y toda la predicación se la pasó hablando de eso. ¿Sabes qué va a pasar con esa congregación? Cuando venga un problema de persecución, esa congregación desaparece. La Biblia, hermanos, debe imperar dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos concluir con este capítulo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un edificio. La iglesia es un conjunto de personas
que han sido hechas cercanas por el sacrificio de Cristo. La iglesia son personas que su deuda ha sido pagada por la sangre de Cristo. La iglesia es un lugar donde debemos ser edificados con la palabra. Eso es la iglesia. Entonces, ¿en qué me debo de fijar cuando voy a una congregación? Pues en que haya palabra. Si no hay palabra, hermanos, ¿qué haces ahí? No vas a crecer. Yo recuerdo una vez a mi padre, fuimos a una reunión de varones. ¿Y sabes de qué se pasó hablando ese varón en esa reunión de varones? De que en la carretera estaban cambiando la carpeta asfáltica. De eso se pasó hablando en toda la reunión. Cuando salimos de ahí, yo le dije a papá, ¿sabes qué, papá? Esto no me llena. Esto no tiene razón de ser. ¿A qué venimos aquí? Eso es lo que debe sentir un hijo de Dios cuando está en un lugar que no le enseñan. Debe tener hambre. Debe tener hambre de Dios. Y si no te están enseñando, ¿qué haces ahí? Capítulo 3. Entonces, en el capítulo 2 ya vimos que la iglesia ha sido rescatada por gracia. Y la gracia continúa dentro de la iglesia. Ahora los judíos y los gentiles son un solo pueblo. Ahora vamos a ver otro desarrollo doctrinal dentro de este punto. ¿Okay? Efesios 3:1. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahí tenemos. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que Pablo ahora va a hacer una oración y está diciendo que por causa de Cristo él está sufriendo. Pero ¿por qué lo menciona, hermanos? La respuesta está en 2 Corintios capítulo 12. Ahí es donde está esa parte, cuando dice que hablaba de sus ojos y que pedía a Dios que le quitara ese aguijón. Y hay varias posturas de acuerdo al aguijón. Una de ellas es que Pablo tenía una enfermedad de los ojos y que no podía ver, y eso se basa en Gálatas. Pero otra parte del aguijón se refiere a la mucha persecución que Pablo sufrió. Y eso se dice en el capítulo 11, que es el contexto. En el capítulo 11 habla de que Pablo había estado en naufragios, en camino de enemigos, en peligro de los de su nación, en peligros de falsos hermanos. Una vez fue descolgado de las murallas de Damasco. O sea, fue una vida de mucha persecución y él ya se sentía cansado. Entonces por eso le decía a Dios, Señor, quítame ese aguijón, o sea, déjame establecerme en un lugar, ¿no? Y darme. Y la manera en que Dios le dio de reposo, ¿sabes cuál fue? La prisión. Sí, hermanos, a veces pedimos cosas y Dios nos las concede, pero no a nuestra manera. Pablo pedía reposo, ¿y sabes cómo Dios se lo dio? En la prisión. Pero después dice que Dios le dice, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona. O sea, muchos dirían, ay, pues no que tu Dios, ¿por qué estás preso, Pablo? Si no que tu Dios es tan poderoso. ¿Sí? La cuestión es que el poder de Dios se perfecciona ¿qué? O sea, muchas de las cartas que ahora vemos, como Efesios, como Filipenses, como Timoteo, fueron escritas en prisión. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio reposo al apóstol para escribir. O sea, que Juan fuese a Patmos, a la isla de Patmos, tuvo un propósito. ¿Cuál? Revelar el Apocalipsis. Hermanos, quiero que entiendan eso. Muchas veces Dios nos mete en situaciones difíciles, pero por un propósito en nuestra vida, para que hagamos algo. O sea, no se dejen llevar nomás por la prisión. La prisión tuvo un propósito. Una de ellas, escribir. Número 2, otra de ellas, darle reposo al apóstol. Y número 3, llegar hasta Roma.
Entonces hay muchas cosas que a veces están sucediendo, hermanos, y que muchas veces decimos, es que esto es malo. Bueno, esa es según tu opinión. Pero hay cosas que Dios permite para que llegues a otro punto. Pues imagínate, siendo perseguido, Pablo no hubiera podido escribir varias cartas que tenemos ahora. En prisión, pues nadie lo... Sí, no era el hotel 5 estrellas, ¿verdad? Pero, ¿qué? Tranquilo, con su comida, y lo trataban bien porque era ciudadano romano. A un ciudadano romano no lo podían tratar como un extranjero. ¿Se acuerdan cuando lo metieron a Filipos? Él dijo que era ciudadano romano y todos empezaron a temblar, porque un ciudadano romano no le podías castigar si no era con un juicio. Los demás sí, o sea, si tú no eras romano, pues no importaba, te pego primero, después investigo, pero con un romano no. Con un romano no, primero investigas y si no lo dejas libre. Entonces cuando en Filipos dijo, somos romanos, cuando dice, apelo a César, se iba a César, porque era romano. O sea, te dejan todo ese conjunto, hermanos, para que él pueda dar testimonio de Cristo, ¿ok? Entonces, Pablo empieza a hablar aquí que Dios está haciendo la obra por medio de él, aunque él esté en prisión. Si es que habéis oído, versículo 2, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Cuál es esa administración de la gracia de Dios? Esa revelación de que de dos pueblos hizo uno. Eso es algo que los judíos no pueden aceptar. Y esa es una gracia, hermanos, porque eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Y Pablo, siendo un gran fariseo, entendió ese misterio. Sigue diciendo. Efesios capítulo número 3, versículo número 3. Dice ahí, que por revelación, ¿qué cosa es revelación? Algo que está allí, pero que está oculto. Revelación no es algo nuevo, hermanos. Es algo que está allí y que Dios, por su Espíritu Santo, nos hace entender. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente. ¿Cuál misterio? ¿De qué venimos hablando en el capítulo 2? De los que de dos pueblos, el misterio de la iglesia. Ese misterio ya estaba en el Antiguo Testamento, solo que los judíos no lo habían entendido. ¿Por qué? Por basarse más en las obras que en la gracia. Aguas con eso, hermanos. Cuando nos basamos más en las obras, aún pasa dentro de la iglesia, cuando nos basamos más en las obras, empezamos a ver peros dentro de la Biblia. ¿A qué me refiero? A que muchas veces cuando se empiezan a ver cosas que se quieren imponer dentro de la iglesia, que son, según mi opinión, porque yo lo quiero llevar como un colegio militar, porque yo lo quiero llevar como una escuela, ¿no? La escuela de mis hijos y toda esa parte, vamos a encontrar un choque con la Biblia. Un choque, vamos a chocar. Pero como es mi opinión, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a imperar? Pues lo que yo creo. Y entonces la iglesia empieza a sufrir, porque dice el proverbio que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Sí, bueno, eso también se aplica en la iglesia, o sea, no crean que nada más afuera, ¿sí? En la iglesia hay gobierno, ¿sí? Debe haber un gobierno. Dios impuso ese gobierno. Ahora, ¿por qué hay gobiernos que son difíciles de llevar? Pues por varias razones. Una de ellas es porque se abandona el estudio bíblico. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué pasa cuando tú abandonas el estudio bíblico en el líder? Se vuelve cruel. Ya no es tan con un corazón que sea sensible. Se vuelve cruel. Y eso aplícalo dentro de la iglesia, en una familia, en un país, lo que tú quieras. Se vuelve cruel. Lo vemos en el libro de los Reyes, cuando el rey Manasés gobierna. El rey Manasés
Fue uno de los peores reyes de Judá. ¿Pero por qué? Era bien idólatra. Bien idólatra. Entonces eso es lo que pasa, por eso que se vuelve un gobierno muy difícil de llevar. ¿Por qué? Porque el gobernador abandona a Dios. Entonces su corazón no es sensible a la voz de Dios. Y al no ser sensible a la voz de Dios, empieza a gobernar ¿cómo? A base del miedo. A base del miedo, a base de la amenaza. O sea, no ocupa la Biblia en el sentido de que pues les voy a enseñar para que lo hagan, para que lo hagamos. O sea, mucha gente no ofrenda porque no sabe. No es porque no quiera, es porque no sabe. Entonces hay que enseñarles. Hay que enseñarles. El pastor debe dedicarse a enseñar. No, pues que ya deben de saber. No, enséñales, para eso estás. Enséñales, enséñales, enséñales. Y después, ¿qué va a pasar? Pues las ovejas, en su naturaleza, son de obedecer, de tratar de llevar las cosas. Pero cuando el pastor abandona la Biblia, lo que va a pasar es que él va a empezar a gobernar a base de la amenaza. Y a base de decirles, si no hacen esto, pues, esta es mi iglesia y yo te voy a sacar. Así se empiezan a comportar, empiezan a amenazar, ¿cómo se llama? Pues ya empiezan a hacer otras cosas descompuestas, ¿verdad? Que se ven en el mundo. ¿Por qué? Porque está tomando métodos del mundo. Entonces, ¿quién es el ejemplo más claro de cómo se debe gobernar? David. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? Era un rey puesto por los hombres. Por eso en la iglesia, ¿no? ¿Quién está de acuerdo que fulano se ponga? Yo. Eso es del mundo, hermanos. Eso aquí no va, ¿eh? Entonces, ¿cómo es el llamado de Dios en la iglesia? Dios va a llamar a alguien. Dios lo llama y le da la oportunidad para confirmarlo. ¿Se acuerdan de Saúl cuando Dios llamó a Saúl y después lo manda a hacer una tarea? Y entonces Saúl se equivoca y dice que hizo un sacrificio que a él no le correspondía hacer. Llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Y dice, es que el pueblo se me iba. ¿Se dan cuenta cómo es un hombre elegido por los hombres? Quieren agradar a los hombres. El pueblo se me iba. Entonces, como tú no llegabas, yo me esforcé y hice el sacrificio. Y Samuel le dijo, locamente has hecho. Hoy Dios hubiese confirmado tu reino. ¿Qué quiere decir? Dios llama a alguien a un ministerio y Dios le va a poner una tarea, varias tareas. Si las hace, Dios lo confirma. Si no, va a ser desechado. No prospera, se va a ir. Así es como se maneja en la iglesia, hermanos. Entonces ya tenemos después la parte de Timoteo, ¿no? Que los pastores y los obispos deben de tener. Y esta lista, hermanos, que se nombra irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, sobrio, prudente, no dado al vino. Todo ese tipo de cosas no son requisitos, son carácter. O sea, aquí no es de que se solicita empleada, buena presentación, de 18 a 50 años, solicitud elaborada. ¿Así es lo que dice ahí? No, hermanos. Aquí no son requisitos, aquí es carácter. Y es obvio que cuando llegamos al ministerio no hemos desarrollado muchas cosas. Dentro del ministerio vamos a ir desarrollando varias cosas. ¿Sí? Sí, pero si te dejas. Tú lee el Moisés de Éxodo capítulo 3 y ahora lee el Moisés de Números 13. Nada que ver. ¿Por qué? A medida que vas avanzando en el ministerio, Dios te va a ir moldeando para que llegues a hacer lo que esa lista dice. Pero muchos, no, el que cumple estos requisitos, pues nadie, hermanos. En serio, nadie. Porque el ministerio es por gracia, hermanos. No porque yo tengo un doctorado en teología. ¿Eso qué? Podrás tener doctorado, pero no tienes el carácter que solamente Dios puede dar. Eso es la iglesia, hermanos. ¿Por qué fue llamado Pablo? Y con eso termino. ¿Porque sabía mucho? Por gracia, hermanos.
Ahora compara el Pablo de Hechos capítulo 7, que respiraba amenazas contra la iglesia, y pone el de 2 Corintios capítulo 12. Nada que ver. Nada que ver. Se dice que Pablo era muy explosivo. Y en 2 Corintios capítulo 12, ¿qué? Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Una de las razones por las cuales se dice que Pablo subía tanta persecución, y Pablo lo dice en ese capítulo, es que era tendencia a enorgullecerse, a creerse mucho. Entonces, ¿qué hace Dios con esa persona? A ver, no te me vayas, a ver, te voy a meter presión para que estés como sedita. Si no, te me vas a inflar y te me vas a ir. Mejor te meto un poco de presión, pero no te dejo. Entonces, hermanos, eso es la iglesia. No para todos es el mismo método. Pero obviamente todos debemos estar, ¿qué? Creciendo. Hasta el pastor tiene que estar creciendo. Porque tal es el pastor, tal es el pueblo. Si el pastor no crece, el pueblo tampoco, no crece. Entonces, el pastor quiere ser pastor de 1000 ovejas, pero nada más tiene el conocimiento de 2. No, es obvio que no. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.